Estamos hablando del desarrollo de la ganadería y la agricultura sostenible en el Chaco, el trabajo intersectorial, los diálogos, los avances y los retos para el 2025. Y qué gusto hablar del trabajo que hace el MADES, Gloria, de este trabajo, inspirado incluso en las lecciones de las comunidades indígenas que nos decía recién la ingeniera. Y sobre todo nosotros no podemos hablar de este tipo de trabajo como a futuro, es ya presente todo lo que nos está pasando y finalmente cuando hablamos de producción sostenible, hablamos de nuestra casa, de nuestra calidad de vida, o sea, estamos realmente pensando en un futuro hasta muy inmediato y que no podemos esperar que pase el tiempo, tiene que tomarse las medidas ya y se está haciendo. Justamente para seguir hablando de este tema nos acompaña el doctor Víctor Vera, él es coordinador Paraguay de Tropical Forest Alliance, hablando de este tema de la conservación de bosques, desarrollo de la ganadería y la agricultura sostenible en el Chaco. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un gusto, César, Gloria, un placer estar con ustedes, muchas gracias por la invitación y estamos dispuestos a conversar sobre sostenibilidad. Bueno, ya escuchaba usted que desde la semana pasada venimos hablando de este tema que fue casualmente, no estaba en nuestra agenda, porque el embajador venía a hacer un balance de su gestión, pero se centró en este tema que finalmente para él es un logro, pero también deja como una cuestión, nos hablaba de todo lo que está priorizado. ¿Qué hace TFA en Paraguay y en el mundo entero? Muy buena pregunta, muchas gracias. El Tropical Forest Alliance es una iniciativa del Foro Económico Mundial que nació en Río +20 de la mano del Foro de Consumidores Responsables y somos una institución que promueve principalmente diálogos para fomentar consensos, buscando el camino hacia la producción sostenible de la agricultura, de la ganadería, manteniendo los servicios ecosistémicos y sobre todo la conservación de los bosques. Ese es el principal tema de preocupación y su principal característica es que somos una plataforma de acción colectiva. Nosotros no somos una institución que promueve proyectos ni nada, sino que somos instituciones que promueven la conversación, el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones. Sabemos que nunca nos vamos a poner 100% claro, de acuerdo, pero sí en lo máximo que podemos acordar para avanzar hacia la sostenibilidad. Justamente ese rol en la promoción y la conservación de la producción se centra en el Chaco solamente o a nivel Paraguay. Es muy interesante la pregunta. En Latinoamérica nosotros trabajamos con Amazonia, trabajamos con Chaco y trabajamos con Cerrado en el Brasil. Entonces estamos en Brasil, Colombia, Perú, Amazonia. Estamos en Brasil, Paraguay y Bolivia, Cerrado, y estamos en Paraguay y Argentina en el ecosistema del Chaco. Entonces, estamos en diferentes países, pero no en todos los países. Estamos en aquellos lugares donde la acción humana es necesaria para fomentar la conservación de bosques y generar un desarrollo que sea sostenible. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de trazabilidad, estamos hablando de competitividad que puedan ayudarnos a acceder a mercados exigentes. Sabemos que hoy en día los estándares de los mercados se vuelven cada vez más exigentes y así lo están trabajando en la propia Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña, que siempre está hablando de que es necesario producir, pero también es necesario conservar los ecosistemas que están en peligro y el bosque chaqueño como segundo ecosistema forestal más extenso de América del Sur es una de las regiones prioritarias de trabajo. Justamente Gran Bretaña o países europeos que estamos hablando que tienen años de producción, de uso de la tierra, pueden hablarnos muy bien en base a sus experiencias. Por supuesto, pero nosotros aquí tenemos desafíos de desarrollo, pero también tenemos que incorporar a los bosques como un instrumento de desarrollo, no como un ecosistema que debe ser transformado. Entonces, tenemos que generar condiciones, si decimos somos un país sostenible, tenemos un desarrollo verde, tenemos que encontrar incentivos para que los tenedores, los poseedores de bosques, sean propietarios particulares, personas jurídicas o comunidades indígenas o campesinas, se favorezcan con esta conservación y buscar incentivos. Y tenemos muchos ejemplos, sobre todo en América Latina. ¿Existen obstáculos? O sea, ¿cuáles son los obstáculos que encuentran con este tipo de producción? Muchísimas gracias por la pregunta. Los obstáculos en primer lugar son las políticas públicas,
que promueven el cambio de uso de la tierra, la falta de incentivos, la falta de transparencia, la corrupción y también la falta de mercado. ¿Por qué no hablar de esto? Entonces, tenemos que trabajar en condiciones que nos habiliten al mismo tiempo de generar incentivos para la conservación de bosques, mejorar nuestro sistema productivo. Y todo el mundo habla de producción sostenible, pero ¿qué es la sostenibilidad? Es ayudar al suelo a conservar el agua y la flora y la fauna del suelo para continuar produciendo y no que le estemos aplicando insumos químicos y cada vez más caros, y sobre todo cuando se generan los conflictos como el de Rusia y Ucrania, que eran exportadores principalmente de abonos y principalmente de alimentos para el mundo. Todos los precios comenzaron a subir. Entonces, nosotros en condiciones locales tenemos que favorecer nuestro sistema productivo, tenemos que quererle más a nuestro suelo como un ecosistema y no como solamente un sustrato productivo. ¿De qué forma Tropical Forest Alliance está en esta plataforma del Chaco? ¿De qué forma colaboran, trabajan o están involucrados? Nosotros generamos en todos los países acuerdos, alianzas, pactos, y cuando nos enteramos de que el MADES, nosotros íbamos a comenzar una iniciativa propia del TFA, pero cuando el MADES ya estaba iniciando un proceso que había sido trabajado entre el año 2016 y 2018, cuando nos enteramos que las plataformas de los commodities verdes se iban a reactivar como plataformas sostenibles, ahí nosotros nos subimos en el barco del MADES y estamos muy entusiasmados, estamos muy esperanzados de generar realmente diálogos que conduzcan a satisfacer las demandas de nuestros productores locales, de las empresas exportadoras de nuestros commodities. Entonces, nos subimos el barco del MADES, apoyamos al MADES en este proceso y consideramos que este es el camino en el cual debemos encontrar la forma de generar sostenibilidad en nuestro país. Obviamente cuando uno habla de esto, lo primero que se te pregunta es, bueno, ¿cuáles son las evidencias? Y sobre todo en la región de resultados, tanto en el sector de lo que es la ganadería y la agricultura, de que son proyectos exitosos. ¿Cuáles son esas pruebas que se tienen? Bueno, tenemos muchísimos ejemplos. En Colombia, por ejemplo, los bosques no pueden ser transformados a otros ecosistemas productivos. Entonces se desarrollaron proyectos RED, que son de reducción de las emisiones de carbono por degradación o por deforestación, que favorecían a las comunidades indígenas. Y comenzaron a generar ingresos que nunca se imaginaron, que tuvieron que desarrollar programas de educación financiera para que estas comunidades puedan desarrollarse así. En Brasil tenemos un ejemplo que es muy famoso, que comenzó hace casi 9 años más o menos, con 0 presupuesto. Hoy tienen presupuesto de 30 millones de dólares anuales, que son proyectos del gobierno públicos, del gobierno del Estado, que se llama PCI, producir, conservar, integrar, que busca realmente producir agricultura, producir ganadería y exportar estos productos como productos diferentes, como productos que tienen credibilidad de la gente, que se reconoce el valor de la tierra, el valor de la participación de los pueblos, el reconocimiento de las empresas y el precio justo, el trabajo digno. Entonces generan productos diferentes que los mercados exigentes, están requiriendo más y están súper entusiasmados con los resultados que están obteniendo. Ese es un ejemplo fantástico. En Colombia hay un proyecto, no voy a decir los nombres, pero que favorece a los pequeños productores de café, en el cual un banco europeo pagó $20, para decirlo, que nosotros entendemos mejor el dólar que el euro, $20 por cada tonelada de carbono que se mejoraba en el suelo de pequeños productores cafeteros. Y de esos $20 se desarrolló con $2 una plataforma inteligente a través de un programa muy conocido de una plataforma, y una organización cobraba, se les daba $2 de esos $20 para generar asistencia técnica de calidad a estos pequeños productores. Entonces, por cada tonelada que se mejoraba en el café, además de que el café salía con mejor calidad, el campesino, el pequeño productor, embolsaba unos $16 por tonelada
por año en su plantación de café. Y eso sumado ha de ser un monto interesante, ¿no? Sumado en 10, 20 hectáreas es un monto interesante por cada año, por cada productor, adicionalmente al café mejorado, Sí. al café de mejor sabor que producía, ¿verdad? Eso ya son los resultados Eso que ya vamos son los viendo. resultados que estamos viendo con este tipo de Y trabajo. implica mucha creatividad también y no implica una gran inversión finalmente. En primer lugar es el diálogo para generar soluciones entre todos los actores de la cadena de producción. La empresa que compra, el pequeño productor, la asistencia técnica e inclusive las entidades de financiamiento que en este momento están comenzando a generar instrumentos sostenibles o instrumentos verdes que se llaman, para darnos mejores condiciones para la producción y que no les cueste tan caro al productor y que siempre todo vaya sobre la espalda del productor, que de por sí ya es una persona muy sacrificada, ¿verdad? Justamente hablábamos en el bloque anterior con la ingeniería del MADE sobre el Chaco. ¿Por qué el Chaco para este tipo de plataforma, ingeniero? Muy interesante. El Chaco es un ecosistema muy importante. Es un ecosistema joven, como dice una colega que estudia los suelos. Tenemos procesos naturales de salinización. Tenemos procesos que con el cambio de uso de la tierra se están agravando, por ejemplo, los vientos. Y tenemos que decir, el polo de calor superior de América del Sur está en este mismo momento al otro lado del río, en la zona de Corumbá, en Brasil. Entonces el calor, los picos de calor en los veranos son bastante importantes. Entonces sufre la gente, sufren las comunidades vulnerables, que todos los meses vemos los camiones que llevan agua, y también sufre la producción. Entonces el ganado está dejando de comer por quedarse en la sombra, porque Sí. hace un calor enorme. Entonces tenemos que buscar formas de, además de favorecer el suelo, el agua, la biodiversidad, de poner más árboles. Sistemas silvopastoriles se llaman esto, de manera que la producción no se vea afectada por estos picos de calor que estamos viviendo. El presidente Lula ya dijo, después de lo que ocurrió en el Río Grande do Sul, lastimosamente la cuenta del cambio climático llegó más temprano. Sí. Entonces estamos hablando de, no solamente en calidad de vida, sino en calidad de la producción. Y que nosotros lo sentimos también, estas lluvias intensas y realmente lamentable, y en ciudades, porque no podemos decir que solamente esto está dirigido por una población X o con un bosque, etcétera, pero lo estamos viendo en Asunción, o sea, y encima en lugares muy específicos. Lo último que habíamos visto, y bueno, y son errores que por ahí hemos cometido, lo de Luque, una lluvia y después vos ves vehículos que están siendo arrastrados, ¿no? Bueno, estas son las cosas que están ocurriendo y que tenemos que buscar soluciones entre todos para la ciudad, para el campo y para la conservación de los ecosistemas. Está ocurriendo en los ríos, está ocurriendo en los mares. Entonces tenemos que buscar soluciones que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Y lo que pasó Claro, con lo de Dana también, Sí, lo que pasó. Realmente, Sí. que en algún momento se habló de fenómenos acá en Paraguay, las lluvias tan fuertes, pero hoy ya es casi una cuestión cotidiana, ¿verdad? O sea, Sí. en algún momento tendremos que adaptarnos a eso. Finalmente, ingeniero, lo que le preguntaba hace rato a la ingeniera, la producción del hidrógeno verde por pago de crédito de carbono en algunas partes, sabemos que desarrollan países, pero también hay una especie de mito de que solamente beneficia a algunos. ¿Es así? No es tanto así en el resultado, pero en la inversión sí, porque son inversiones que cuestan entre 200 millones de dólares y 500 millones de dólares para aprovechar recursos súper abundantes en el Paraguay, como es el agua y como es la energía eléctrica, porque se usa el agua y con energía eléctrica se rompe la molécula de agua, se libera oxígeno a la atmósfera, que es súper beneficioso para disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero, y el hidrógeno se utiliza para hacer urea, nitrógeno, bases nitrogenadas que son abonos. Entonces benefician a la agricultura, pero eso se hace en términos de país, se hace con inversiones bastante costosas. Bueno, realmente qué bueno hablar de esto, y creo que nos vamos al Chaco próximamente, Gloria, Claro porque que tenemos sí, que ir a grabar tribuna allá con ellos, Con mucho por un gusto. lado, pero también, doctor, ¿cuáles son los otros proyectos que siguen? Esto es un proyecto a largo plazo. En Paraguay sí, nosotros trabajamos, como no somos implementadores directos del proyecto, el TFA trabaja con socios estratégicos y estamos trabajando con
productores, estamos trabajando con organizaciones no gubernamentales que sí están promoviendo sistemas silvopastoriles, sistemas de cosecha de agua, que es algo bastante importante porque por más de que a nosotros siempre nos altera y nos afecta más la inundación de las lluvias torrenciales, la sequía es más democrática y afecta a los ecosistemas, afecta a las comunidades vulnerables, a los sistemas productivos. Entonces, el Chaco, sobre todo, donde ya llueve menos, llueve poco y está lloviendo cada vez menos, es adaptarse cosechando agua para la producción y para la gente, ¿verdad? Entonces, sistemas de cosecha de agua son bastante importantes. Y lo último y más novedoso que viene de la mano de la economía verde se llaman proyectos jurisdiccionales, en los cuales los actores locales, las empresas y los gobernantes se unen para desarrollar planes de largo plazo. Y estos planes de largo plazo son muy reconocidos por empresas internacionales que hacen parte del Foro Económico Mundial. Entonces, estas empresas están interesadas en comprar los commodities que se producen en estos paisajes organizados, porque son paisajes administrativos municipales y de paisajes se llaman jurisdiccional cuando hay una sola municipalidad, y cuando hay dos o más municipalidades se llaman paisajes productivos verdes, y ahí participan las empresas comprando lo que se produce en esos lugares. Para nuestro país generalmente es agricultura de soja y ganadería de carne bovina. Entonces las empresas están súper interesadas en financiar este proceso que se llama economía verde, planificación de largo plazo para el desarrollo sostenible. Indonesia lastimosamente es el campeón mundial, Brasil se quedó en segundo lugar, en América del Sur en el segundo lugar están disputándose Colombia y Perú por este tipo de proyectos jurisdiccionales y sobre todo aquellos proyectos jurisdiccionales que alientan la conservación de bosques, con proyectos de carbono. Son aquellos que son los que reciben mayor apoyo y se les paga mejor por los productos que se producen en esos lugares. Okay. Bueno, realmente qué gusto saber esto, qué gusto saber que estamos en la vanguardia. El presidente decía ayer que Paraguay es líder en producción sostenible, también en la inauguración del edificio del MADES, de manera que no lo decimos solo nosotros, lo dicen también la gente de afuera. Sí. Doctora, así es que agradecemos tu tiempo, tu presencia y ojalá podamos seguir hablando sobre este tema. Con mucho gusto, nos comprometemos. Bueno, muchas gracias. Hablamos así con el doctor Víctor Vera, coordinador Paraguay del Tropical Forest Alliance, sobre la conservación de bosques y desarrollo de la ganadería y la agricultura sostenible en el Chaco. Vamos a una brevísima pausa. En instantes estamos hablando sobre Paraguay es Guarania. Ya volvemos.